¿Qué imagen te viene a la mente cuando piensas en la vejez? ¿Una mecedora, tardes tranquilas y la sensación de que lo mejor ya pasó? Si es así, prepárate para que tus prejuicios se hagan añicos, porque en este preciso instante, una revolución silenciosa, pero imparable, está en marcha. Una revolución liderada por quienes la sociedad ha intentado relegar al olvido, demostrando que la edad no es una barrera, sino un catalizador de fuerza, sabiduría y un deseo irrefrenable de vivir. ¿Estamos listos para escuchar lo que los mayores tienen que decirnos sobre el futuro? La narrativa cultural nos ha vendido una idea tóxica de la vejez, pintándola como una etapa de declive inevitable, una espera pasiva hacia el final. Nos bombardean con mensajes que glorifican la juventud eterna y estigmatizan las arrugas, las canas y la experiencia acumulada. Pero esta visión no solo es falsa, es peligrosa. Condena a una parte fundamental de nuestra población a la invisibilidad y nos priva a todos de su inmenso potencial. Sin embargo, hay quienes se niegan a aceptar este guión. Son hombres y mujeres que, lejos de retirarse, están reescribiendo las reglas del juego y protagonizando algunos de los capítulos más vibrantes de sus vidas. Pensemos en el poder de la palabra tardía. La historia está llena de creadores que encontraron su voz cuando el mundo esperaba su silencio. Mary Wesley, por ejemplo, se convirtió en un fenómeno literario publicando su primera novela para adultos a los 70 años, desafiando a una industria editorial obsesionada con el talento joven. O consideremos a Frank McCourt, quien ganó el premio Pulitzer por Las cenizas de Ángela, una memoria que no escribió hasta después de jubilarse como profesor a los 66 años. Estos no son casos aislados, son faros que iluminan una verdad profunda. La creatividad no tiene fecha de caducidad. La experiencia, el dolor, la alegría y las décadas de observación se convierten en una materia prima riquísima, que en manos de un narrador maduro puede dar lugar a obras de una profundidad inigualable. Son la prueba viviente de que el último acto puede ser, de hecho, el más grandioso. Pero la revolución no se libra solo en las páginas de un libro. Se libra en las calles, en las trincheras del activismo, donde la pasión por la justicia no entiende de edades. Conoce a quienes, con 90 años o más, siguen marchando por sus ideales, enfrentándose a la indiferencia con una determinación forjada a lo largo de toda una vida. Pensemos en activistas medioambientales que, habiendo visto el cambio del planeta con sus propios ojos durante décadas, ahora luchan por el futuro de sus nietos y bisnietos con una urgencia que avergüenza a los más jóvenes. O en los veteranos de movimientos por los derechos civiles que, lejos de descansar en sus laureles, continúan alzando la voz contra la injusticia, recordándonos que la lucha nunca termina. Su presencia en las protestas es un golpe directo al estereotipo del anciano pasivo. Su energía no proviene de la fuerza física de la juventud, sino de algo mucho más poderoso, la convicción moral y la certeza de que el silencio es complicidad. Ellos no marchan a pesar de su edad, marchan gracias a ella. Este movimiento nos obliga a cuestionar nuestras propias creencias sobre el envejecimiento. ¿Por qué aceptamos tan fácilmente la idea de que la vida tiene una fecha de caducidad productiva? ¿Estamos desperdiciando el talento y la sabiduría de millones de personas por culpa de un prejuicio absurdo? La revolución de los mayores no es solo un fenómeno inspirador, es un desafío directo a las estructuras sociales, económicas y culturales que nos definen. Nos muestra que la vejez no es una enfermedad que hay que curar, ni una etapa que hay que soportar, sino una fase de la vida con un potencial único de crecimiento, contribución y radicalismo. Es el momento en que, liberados de muchas de las presiones que nos atan en la juventud, podemos finalmente ser quienes realmente somos. Así que la próxima vez que veas a una persona mayor, no veas fragilidad. No veas el final de un camino. Mira de cerca, porque podrías estar viendo a un revolucionario en potencia, a un escritor a punto de publicar su obra maestra,
a un activista preparándose para la próxima marcha. Esta no es solo su lucha, es la nuestra. Es la lucha por una sociedad que valore la vida en todas sus etapas y que entienda que la verdadera fuerza no reside en la ausencia de arrugas, sino en la riqueza de las historias que éstas cuentan. La pregunta ya no es si la vejez puede ser poderosa, sino si nosotros estamos dispuestos a aceptar el desafío que esa verdad nos plantea. La revolución ya está aquí. ¿De qué lado de la historia vas a estar tú? Nos han vendido una idea equivocada de la vejez, una imagen de sillas de ruedas, tardes de ganchillo y una desconexión total con el mundo. Nos han contado que, a partir de cierta edad, la vida se apaga, que los sueños se guardan en un cajón y que el único camino es esperar el final. Pero, ¿y si todo eso fuera una mentira? ¿Y si la vejez no fuera un ocaso, sino un nuevo amanecer lleno de posibilidades? Hoy vamos a demoler ese castillo de prejuicios con la fuerza de la realidad, con historias que gritan que la edad es solo un número, y que la verdadera decadencia es rendirse. La sociedad moderna, obsesionada con la juventud, ha construido un muro invisible alrededor de sus mayores. Los ha etiquetado como frágiles, dependientes, obsoletos. Este edadismo, tan sutil como destructivo, nos roba la oportunidad de aprender de su sabiduría y nos condena a temer nuestro propio futuro. Pensamos en la jubilación como el fin de la productividad, el cese de la relevancia. Pero la realidad es mucho más compleja y fascinante. Hay una revolución silenciosa en marcha, una que no necesita armas ni barricadas, sino la simple y poderosa demostración de que la pasión, el talento y el propósito no tienen fecha de caducidad. Imaginemos por un momento a un hombre que, con 80 años cumplidos, decide que su historia merece ser contada. No para sus nietos, sino para el mundo. Se sienta frente a una página en blanco, no con el temblor de la vejez, sino con la firmeza de quien ha vivido lo suficiente para entender la condición humana. Sus dedos, que han trabajado la tierra, sostenido a sus hijos y acariciado a su amor, ahora teclean con una urgencia renovada. Publica su primera novela a los 82, convirtiéndose en un fenómeno literario que desafía todas las expectativas de la industria editorial. Su caso no es una anécdota, es una declaración. La creatividad no se jubila. Ahora pensemos en la figura de una mujer de 93 años. Podríamos imaginarla en un hogar tranquilo, rodeada de recuerdos. Pero en lugar de eso, la encontramos en la primera línea de una manifestación por la justicia climática. Su paso es lento, pero su voz es un trueno. Sostiene una pancarta con manos que han visto casi un siglo de cambios, y sus ojos, lejos de mostrar cansancio, arden con la convicción de quien lucha por el futuro de las generaciones que no verá crecer. Ella no marcha por nostalgia, marcha por responsabilidad. Su activismo es la prueba viviente de que el compromiso cívico y la lucha por los ideales no entienden de arrugas, sino de conciencia. Ella nos enseña que la fuerza no reside únicamente en la juventud física, sino en la inquebrantable voluntad del espíritu. Estas historias no son excepciones aisladas, son la punta del iceberg de un movimiento global. Son los emprendedores que inician su negocio a los 70, los atletas que corren maratones a los 80, los artistas que descubren su vocación tras la jubilación, los abuelos que se convierten en influencers digitales para compartir su sabiduría. Cada uno de ellos es un golpe directo al estereotipo. Están redefiniendo lo que significa envejecer, demostrando que la última etapa de la vida puede ser la más rica, la más libre y la más significativa. No están viviendo de las rentas del pasado, están invirtiendo en el presente con una intensidad que muchos jóvenes envidiarían. La verdadera revolución no consiste en negar la vejez, sino en abrazarla con todas sus consecuencias y posibilidades. Es entender que la experiencia acumulada no es un peso, sino un superpoder. Es la capacidad de ver el mundo con una perspectiva que solo los años pueden otorgar, de diferenciar lo trivial de lo trascendente, de actuar con la serenidad
de quien ya no tiene nada que demostrar, solo mucho que ofrecer. Están rompiendo las cadenas del «ya es demasiado tarde» y sustituyéndolas por el lema «ahora es mi momento». Así que la próxima vez que veamos a una persona mayor, detengámonos a pensar. ¿Qué historia se esconde detrás de esas arrugas? ¿Qué pasión late bajo ese cabello blanco? Quizás estemos ante el próximo gran novelista, un activista incansable, o simplemente alguien que en la plenitud de su vida nos está enseñando la lección más importante de todas. Que la vejez no es el final del camino, sino la cima, desde la cual se puede ver el horizonte con mayor claridad. Ellos no son el pasado, son el presente que construye un futuro sin límites de edad. Y esa, sin duda, es la revolución más necesaria de nuestro tiempo. La vejez no es el final de la historia. Para muchos, es el capítulo en el que por fin se sienten libres de escribirla a su manera.